Recientemente se ha descubierto que los escritos de Joseph Wagoner y Alonzo Trevor Jones son como una mina de oro abandonada, una mina de verdades y buenas noticias. Casi en cada página de la Biblia vieron una buena noticia. De todo esto resulta algo conmovedor que hace vibrar el corazón para siempre. Es fácil ser salvo y difícil estar perdido si se sabe hasta qué punto la buena noticia es buena. Descubierto por Alonzo Trevor Jones en la última década del siglo XIX, el camino consagrado a la perfección cristiana quedó enterrado por un derrumbe de la mina abandonada. Tras 40 años de trabajos, el Señor Todopoderoso ha puesto nuestros pies en el camino glorioso y consagrado a la perfección cristiana. Dejando atrás los escombros, decimos con el apóstol Pablo en su carta a los Hebreos en el capítulo 6 y versículo 11: «Vamos adelante a la perfección». Él también participó de lo mismo. El primer capítulo de la carta del apóstol Pablo a los Hebreos muestra que la semejanza de Cristo con Dios no lo es simplemente en la forma o representación, sino también en la propia sustancia. El segundo capítulo revela con la misma claridad que su semejanza con el hombre no lo es simplemente en la forma o representación, sino en la sustancia misma. Esa semejanza con los hombres tal como son los hombres en todo aspecto exactamente. Leemos en el Evangelio de Juan en el capítulo 1 y versículos del 1 al 14: «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros». Que eso se refiere a semejanza del hombre tal como éste es en su naturaleza caída, pecaminosa, y no tal como fue en su naturaleza original impecable, se constata en la carta del apóstol Pablo a los Hebreos en el capítulo 2 y versículo 9. Vemos por el padecimiento de muerte a aquel Jesús que es hecho un poco menor que los ángeles. Por lo tanto, vemos que Jesús fue hecho en situación de hombre, de la forma en que el hombre era cuando éste fue sujeto a la muerte. Por lo tanto, tan ciertamente como vemos a Jesús hecho menor que los ángeles, hasta el padecimiento de muerte, vemos demostrado con ello que como hombre, Jesús tomó la naturaleza del hombre tal como es desde que entró la muerte, y no la naturaleza del hombre tal como era antes de ser sujeto a la muerte. Pero la muerte entró únicamente a causa del pecado. La muerte nunca habría podido entrar de no haber entrado el pecado. Y vemos a Jesús hecho un poco menor que los ángeles por el padecimiento de muerte. Por lo tanto, vemos a Jesús hecho en la naturaleza del hombre, como el hombre era desde que éste pecó, y no como era antes de que el pecado entrase. Lo hizo así para que fuese posible que gustase de la muerte por todos. Al hacerse hombre, para poder alcanzar al hombre, debía venir al hombre allí donde éste se encuentra. El hombre está sujeto a la muerte, de manera que Jesús debía hacerse hombre tal como es desde que fue sujeto a la muerte. Leemos en la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, en el capítulo 2 y versículo 10, «Porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas, y por el cual todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, perfeccionar por aflicciones al autor de la salvación de ellos». Así, haciéndose hombre, convenía que viniese a ser hecho tal como el hombre es. El hombre está sometido a sufrimiento, por lo tanto, convenía que viniese allí donde el hombre está en sus sufrimientos. Antes de que el hombre pecase, no estaba en ningún sentido sujeto a sufrimientos. Si Jesús hubiese venido en la naturaleza del hombre tal como éste era antes de que entrase el pecado, habría venido en una forma y en una naturaleza en las cuales habría sido imposible para él conocer los sufrimientos del hombre y por lo tanto no hubiese podido alcanzarle para salvarle. Pero dado que convenía que aquel por cuya causa
son todas las cosas, y por el cual todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, hiciese perfecto por aflicciones al autor de la salud de ellos. Está claro que Jesús, al hacerse hombre, compartió la naturaleza del hombre como éste es, desde que vino a estar sujeto a sufrimiento y sufrimiento de muerte, que es la paga del pecado. Leemos de nuevo en la carta del apóstol Pablo a los Hebreos en el capítulo 2 y versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Cristo, en su naturaleza humana, tomó la misma carne y sangre que tienen los hombres. En una sola frase encontramos todas las palabras que caben emplear para hacer positiva y clara esta idea. Los hijos de los hombres son participantes de carne y sangre, y por eso Él participó de carne y sangre. Pero eso no es todo. Además, participó de la misma carne y sangre de la que son participantes los hijos. Es decir, participó de igual manera de la misma carne y sangre que son los hijos. El espíritu de la inspiración desea hasta tal punto que esa verdad sea clarificada y destacada y comprensible para todos, que no se contenta hasta utilizar todas las palabras que se pueden usar para hablarnos de ello. Y tanto es así que insiste para precisar, sin dejar resquicio alguno, que como los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, de la misma carne y sangre. Y en el capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los Hebreos y en el versículo 15, leemos: y eso lo hizo para, por la muerte, librar a los que por el temor de la muerte estaban para toda la vida sujetos a servidumbre. Participó de la misma carne y sangre que todos tenemos en la servidumbre al pecado y el temor a la muerte, a fin de poder librarnos de la servidumbre al pecado y el temor de la muerte. Así, el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Esta gran verdad del parentesco de sangre, la hermandad de sangre de Cristo con el hombre, se enseña en el Evangelio en Génesis. Cuando Dios hizo su pacto eterno con Abraham, las víctimas de los sacrificios se cortaron en 2 trozos, y Dios y Abraham pasaron entre ambas partes. Podemos leer estas cosas en el libro de Génesis en el capítulo 15 y versículos del 8 al 18, en el libro del profeta Jeremías en el capítulo 34 y versículo 18 y 19, y también en la carta del apóstol Pablo a los Hebreos en el capítulo 7 y versículos 5 y 9. Por medio de este acto, el Señor entraba en el pacto más solemne de los conocidos por los orientales y por toda la humanidad, el pacto de sangre, haciéndose así hermano de sangre de Abraham, una relación que sobrepasa cualquier otra en esta vida. Esta gran verdad del parentesco de sangre de Cristo con el hombre se desarrolla aún más en el Evangelio en Levítico. En el Evangelio en Levítico encontramos el registro de la ley de la redención o rescate del hombre y sus heredades. Cuando alguno de los hijos de Israel había perdido su heredad, o bien si él mismo había llegado a ser esclavo, existía una provisión para su rescate. Si él era capaz de redimirse o de redimir su heredad por sí mismo, lo hacía. Pero si no era capaz por sí mismo, entonces el derecho de rescate recaía en su pariente de sangre más próximo. No recaía meramente en algún pariente próximo entre sus hermanos, sino precisamente en aquel que fuese el más próximo en parentesco, con tal que éste pudiera hacer el rescate. La ley del rescate la encontramos en el libro de Levítico en el capítulo 25 y versículos 24 al 28 y también en los versículos 47 al 49. En el libro de Ruth, en el capítulo 2 y versículo 20, en el capítulo 3 y versículo 9 y 12 y el 13, y también en el capítulo 4 versículos del 1 al 14. Así, según Génesis y Levítico, se enseñó durante toda esa época lo que encontramos aquí enunciado en el 2 capítulo de la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, la verdad de que el hombre ha perdido su heredad y él mismo está sometido a esclavitud. Y dado que por sí mismo no se puede redimir, ni puede redimir su heredad, el derecho de rescate recae en el pariente más próximo que pueda hacerlo.
y Jesucristo es el único en todo el universo que tiene esa capacidad. Pero para ser el Redentor debe tener no solo el poder, sino también el parentesco de sangre. Y debe ser no solamente próximo, sino el pariente de sangre más próximo. Así, por cuanto los hijos del hombre que perdió la heredad, participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Compartió con nosotros la carne y la sangre en su misma sustancia, haciéndose así nuestro pariente más próximo. Por ello, puede decirse con respecto a él y a nosotros, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Pero la Escritura no se detiene aquí. Una vez contestada esa verdad capital, dice más: porque ciertamente no tomó a los ángeles, sino a la simiente de Abraham tomó, por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos, siendo hecho él mismo su hermano, en la confirmación del pacto eterno. Y eso lo hizo con un fin, como leemos en la carta del apóstol Pablo a los Hebreos en el capítulo 4 y versículo 15. Porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los tentados, ya que se puede compadecer de sus flaquezas, de nuestras flaquezas, habiendo sido tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Habiendo sido hecho en su naturaleza humana en todas las cosas como somos nosotros, pudo ser y fue tentado en todas las cosas como lo somos nosotros. La única forma que podía ser tentado en todo según nuestra semejanza es siendo hecho en todo semejante a sus hermanos. Puesto que en la naturaleza humana es como uno de nosotros, y puesto que, como leemos en el Evangelio de Mateo en el capítulo 8 y versículo 17, Él mismo tomó nuestras enfermedades, puede compadecerse de nuestras enfermedades. Habiendo sido hecho en todas las cosas como nosotros, cuando fue tentado sintió justamente como sentimos nosotros cuando somos tentados, y conoce todo al respecto. Y de esa forma es poderoso para auxiliar y salvar plenamente a todos cuantos le reciben. Dado que en su carne era tan débil como lo somos nosotros, no pudiendo por él mismo hacer nada, como dice el Evangelio de Juan en el capítulo 5 y versículo 30, cuando llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, como dice el profeta Isaías en el capítulo 53 y versículo 4, y fue tentado en todo como nosotros, sintiendo como nosotros sentimos. Por su fe divina lo conquistó, todo por el poder de Dios que esa fe le traía, y que en nuestra carne también nos ha traído a nosotros. Por lo tanto, llamarás su nombre Emmanuel, que declarado es Dios con nosotros. No solamente Dios con él, sino Dios con nosotros. Dios era con él desde la eternidad y lo hubiera podido seguir siendo, aunque no se hubiera dado por nosotros. Pero el hombre, por el pecado, quedó privado de Dios, y Dios quiso venir de nuevo a nosotros. Por lo tanto, Jesús se hizo nosotros, a fin de que Dios en él pudiese venir a ser Dios con nosotros. Y ese es su nombre, porque eso es lo que es. Alabado sea su nombre. Y esa es la fe de Jesús y su poder. Ese es nuestro Salvador, uno con Dios y uno con el hombre. En consecuencia, puede también salvar plenamente a los que por él se acercan a Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró a través del velo, esto es, por su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Palabras del apóstol Pablo en su carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 19 al 22.